A raíz de la intervención norteamericana en el 1916, su mayor interés fue la de reorganizar los teneres del país en manos de sus acólitos y testaferros, tanto dominicanos como de otros países. No solamente vinieron a ensancharse en las aduanas y también en el control político del país, sino también que confiscaron los terrenos, especialmente en el este, dejando a una gran parte de la población fuera de su servicio, o sea, expulsado de sus terrenos y de sus medios de producción, razón por la cual ellos hicieron renunciar al presidente que había en esa ocasión, y también suspendieron los derechos congresuales del país. O sea que del 16 al 24, los Estados Unidos sanearon y zarandearon todos los medios económicos habido y por haber de la República Dominicana, dejando incluso los sucesores políticos, dejaron también un ejército a lo que llamaban la Policía Nacional, la dejaron en esa ocasión en manos de Trujillo, y así sucesivamente, todas las consecuencias que tenemos hoy. En esa labor de agresión, de intervención, de invasión de los Estados Unidos durante tantos años en nuestro país, quitándole la mayoría de las tierras del este, los mayores propietarios eran los de Rosario. Eran los mayores propietarios, que incluso tenían hasta muelles ahí en Miche, lo que hoy se llama Celedonio, la playa de Celedonio. Era un desembarcadero que había ahí, propiedad de Celedonio de Rosario de Guzmán. No solamente los Rosarios de Rosario eran los mayores propietarios del este, que era donde estaban las mayores fincas y villas llamadas hatos, de la crianza por primera vez de ganado vacuno en el país, que era una de las materias primas más fundamentales de exportación, la carne de res y el cuero de esto, que servían para la navegación, las velas y 20.000 cosas. Todo aquí era hecho con cuero de vaca, ya ustedes pueden saber. Entonces, en esa ocasión, uno de los más perjudicados que existieron fue en los de Rosario, y le mandé ahí un recuadro, el primer recuadro, que habla de los gavilleros y la resistencia del este en contra de la intervención norteamericana, que los americanos no pudieron con ella, y esos luchadores nunca se rindieron. Los jinetes del este, los gavilleros, como le decían, que quería decir como ladrones de camino. Esa resistencia del este, ceibano y de Atomayor, que son las dos cosas que se anunciaban en esa época, tenían a varios líderes
Evangelista Jiménez, etcétera. Pero había uno llamado Pedro de Rosario, entre paréntesis, Tolete, que fue el que representó en esa lucha a la familia de Rosario, o sea, nuestros herederos. Estuvo representado con Pedro de Rosario, uno de los 3 hombres más importantes de la resistencia contra la intervención norteamericana en el 1916. Para ello poder reorganizar el país en el aspecto legal, claro, dejando en mano a las clases que hoy conocemos, los Estados Unidos no solamente ocuparon el Congreso y emitieron todas las leyes que le dio su gana, sino también que en materia de tierra y de sentencia, en materia de tierra también ellos dieron sentencia, dándole favoritismo a su gente de ellos, y el Congreso también emitieron leyes congresuales, que no sé cómo hasta el día de hoy tienen vigencia, habiendo sido hechas en un momento que imperó la ocupación militar, o sea, de presión, por medio de presión, y habiendo puesto un capitán de los Estados Unidos como presidente del país. Entonces no sabemos cómo ese Congreso que emitía todas esas leyes en inglés, era que escribían todos los boletines en esa época. Nadie se ha preocupado, aquí nunca ha habido un Congreso preocupado por eso. Muy especialmente la ley que ellos dejaron del sistema de transferencia de títulos de propiedad, el Torrens, que establecía un elemento nuevo en nuestra jurisdicción inmobiliaria llamada la usucapión. O sea que aunque usted lo heredara, si metían uno con una casa vivía ahí, ese tenía derecho también, porque el asunto de la herencia prácticamente fue eliminada. En el sistema Torrens, podía una persona sacar títulos de propiedad de grandes extensiones de tierra, apoyado por ellos, porque ellos era que lo iban a meter y le daban la tierra también. Y así fue que se creó la clase que hoy nos gobierna a nosotros, de manera militar. Y en ese caso los Rosarios perdieron toda la tierra del este, porque ellos se la impusieron y se la dieron a quien ellos le dieron la gana. En el 1920 se establece esa ley aquí, y es la que perdura de hoy, hasta el día de hoy. Esa ley interpuesta por los Estados Unidos, donde todos esos rosarios que tuvieron que salir huyendo, tanto de Cotuí y del este, tuvieron que salir y cambiarse el apellido y andar huyendo, nunca pudieron hacer lo que nosotros hemos hecho en este tiempo. Muchos rosarios se fueron a Puerto Rico y a Cuba, entre otros países, por temor a una persecución que luego vino Trujillo, Horacio Vázquez, toda esa gente también empezaron a ejecutar en contra de esos antiguos líderes, dueños y poderosos que tenían naturalmente el país. Todos esos regímenes que vinieron había que hacerlo sobre la tumba de estos hombres y mujeres. Aunque hubieron algunas familias que de manera separada intentaron restablecer su feudo, algunos terrenos, especialmente por los lados del Cibao, eran ejecutados. Todo el que se oponía y reclamaba derechos ya confiscados eran ejecutados y desaparecidos. Y algunos abogados de familia que se atrevieron a nadar en contra de la corriente, de los 7, 2 desaparecieron y los otros murieron en accidentes automovilísticos y 20.000 formas. Hasta ahorcado uno que fue detenido y aparentemente lo maltrataron mucho, con heridas visibles, y entonces le pusieron un lazo en el cocote que se ahorcó para incriminarlo en ese sentido.
hacer lo que nosotros hemos hecho en este tiempo. Muchos rosarios se fueron a Puerto Rico y a Cuba, entre otros países, por temor a una persecución que luego vino Trujillo, Horacio Vázquez, toda esa gente también empezaron a ejecutar en contra de esos antiguos líderes, dueños y poderosos que tenían naturalmente el país. Todos esos regímenes que vinieron había que hacerlo sobre la tumba de estos hombres y mujeres. Aunque hubieron algunas familias que de manera separada intentaron restablecer su feudo, algunos terrenos, especialmente por los lados del Cibao, eran ejecutados. Todo el que se oponía y reclamaba derechos ya confiscados eran ejecutados y desaparecidos. Y algunos abogados de familia que se atrevieron a nadar en contra de la corriente, de los 7, 2 desaparecieron y los otros murieron en accidentes automovilísticos y 20.000 formas. Hasta ahorcado uno que fue detenido y aparentemente lo maltrataron mucho, con heridas visibles, y entonces le pusieron un lazo en el cocote que se ahorcó para incriminarlo en ese sentido. Uno de los últimos representantes de la familia que con gran coraje y valor quisieron hacer algo, ese fue Nicolás de Rosario, que en Villa Altagracia fue asesinado directamente por ese Aníbal Trujillo, hermano del presidente, que era gobernador de Bonao. Él mismo lo eliminó y lo tiró en una cerca, lo dejó amarrado ahí en la calle. Nicolás de Rosario, de los cuales son descendientes de los de Villa. Nuestra querida Mercedes, y así de esos grandes líderes que hemos tenido de los Rosarios ahí de Villa, eran sus herederos. Uno de los elementos nuevos de esta agresión a la familia sucedió en tiempo de Trujillo, cuando descubre que en Cotuí, una vieja mina que traían oro los españoles, creo que en Montenegro, donde vivía Jacinto, estaba esa mina, de la cual Daniel Díaz, papá de Rita Díaz, trabajó allí durante muchos años en esa mina de parte de los españoles. Entonces, cuando Trujillo se da cuenta que todas esas lomas de Cotuí, que cuando los indígenas, ahí estaban las alfarerías, cuando los tiempos precolombinos, ahí era que hacían todas las deidades y todos los muñecos en oro de todos los aborígenes, incluso de Sudamérica y del Caribe, lo hacían en Cotuí, de oro macizo. Entonces, cuando él se da cuenta de eso, entonces se empieza una persecución contra los Rosarios y los Díaz, que eran la mayoría de los dueños. Entonces, en esa persecución, es ya donde se encuentra Jacinto, casado con Rita Díaz, viviendo ahí, que tuvieron que abandonar el área, porque Trujillo le interesaba, como le interesaba a todo el país, y después que él mandó a que registraran todos los documentos y mandó a hacer una mesura, que no quedó nada ahí sin medir en esa área donde estaba la mina,
en el 1935 quemó la oficialía en La Vega, la incineró, era de tabla, donde todos esos antecedentes de registro de propiedad, todos fueron eliminados, fueron quemados. Y en ese tiempo también me informan, y lo estamos investigando, de la muerte de dos líderes de la familia, que era uno llamado Dacio y otra Ana María, Ana María, de Rosario, que eran nietas de Jacinto, que fueron eliminadas por Trujillo. Entonces, la situación de los Rosarios tuvieron que mucho buscar el amparo oficial. Hubieron algunos que le sirvieron hasta de brujo a Aníbal Trujillo, de la familia, y otros se confabularon con el régimen para obtener grandes privilegios en cuanto a esas tierras que eran de Jacinto. Esa es una parte de la historia que nunca hemos querido tocar, para no herir ciertas sensibilidades de apellido. Entonces, cuando Jacinto muere antes de Trujillo, claro está, y ya para el 1920 que queda la ley que impusieron los americanos, ya Jacinto y Rita habían muerto. Somos nosotros quienes, investigando, descubrimos en el Archivo General de la Nación que se le olvidó quemarlo el régimen de Trujillo, donde aparecen todos los actos pagados a Hacienda y todos esos registros de títulos, más de 50 en total, de propiedades de tanto de Jacinto como de Rita. Lo que ellos perdieron fue las oportunidades de hacer los cambios, por haber muerto a destiempo de la regla inmobiliaria de ahora. Pero en el sistema inmobiliario, el primer registro es el que vale, porque después de un primer registro no puede haber un segundo, a menos que no haya mediado una venta o cualquier otro acto que enajene la propiedad, que nunca sucedieron. Los derechos de Jacinto y Rita todavía están ahí arriba, que están en estado comunero, 3 grandes porciones de terreno. Si mal no recuerdo, está la M y la G, que son de las más grandes dentro de la explotación, que son comuneras, porque pertenecían a Jacinto y Rita, que por lo que le acabo de contar a ustedes, si no somos nosotros que buscamos todos esos documentos hoy que son reales, que lo tenemos en la mano, no se pudiera establecer que el oro que llegó fuera, que salió de parte de los Rosarios, tiene un origen legal para que hoy la familia pueda reclamarlo. Si nosotros no buscamos esos documentos en el archivo que andan por ahí rodando y nadie le da importancia a eso, si no somos nosotros que lo buscamos, hubiese quedado ese oro perdido, o en el peor de los casos, o en el mejor de los casos, podía reclamarlo el Estado Dominicano por tener una configuración atómica conjuntamente con los de aquí, ese oro. Para aquellos que andan dándole oportunidad a la Barrigol y al Estado Dominicano, de poner en duda, de poner en el tapete un trabajo que nosotros hemos hecho con grande respaldo de la población y con grande sacrificio de varios años luchando en los tribunales. Venir hoy tan fácil a ir a hacer una actividad frente a la Barrigol con el único objetivo, como lo dijo uno de los entrevistados, el único objetivo era saber si me habían dado un contrato, hubiesen hecho algún acuerdo en el cual el doctor Johnny Portorreal Reyes hubiese recibido un dinero. Era lo único que le interesaba, hacer ese tipo de movilización, y que en caso de que se pudiera, que le dijeran algo de documentaciones, y el caso de Rita Díaz y Jacinto
fue un plan, porque es como se lo estoy diciendo. Solamente nosotros conocimos esos documentos luego de una tenaz búsqueda en el Archivo General de la Nación, que tienen vigencia de una documentación con principios de pago hasta de impuestos, y otra cosa que mientras esté en manos del Estado, todos esos procesos que pudieron vencer el tiempo, la llegada al término, quedaban sobreseídos porque las tierras siempre han estado en manos del Estado Dominicano. Y es que da pena y vergüenza. Da pena y vergüenza, como dijo Ángela, de vergüenza ajena, como dijo Ángela anoche, que habiendo tantos materiales, revistas, planos que hemos sacado, sentencia de más de 6 demandas por ante los tribunales y cientos de documentos y títulos de la 108-05 vigente, se le haga creer a la familia que va a una manifestación de la familia ante ese emporio internacional para que los resultados que se pongan ahí sean a lo que le convenga a la empresa en el momento en que está siendo cuestionada a nivel nacional e internacional por los grandes desafueros y violaciones al sistema incluso medioambiental. Y en uno de los momentos más peligrosos que vive el país, que es la puesta de la segunda presa de Gola de manera ilegal en terreno que no le pertenece a la minera, y es el sitio donde mayor afluencia de río y nacimiento de río tiene la República Dominicana. ¿Por qué esa situación en los 7 ríos ahí en Yamasá? Porque el oro no se puede traer sin el auxilio de grandes cantidades de agua. Entonces, de la única parte que pueden sacar agua para expandir la explotación de manera abusiva por parte de esta compañía es si no destruyen todo el sistema de agua potable que irriga toda la parte nordeste e incluso hasta la propia capital. Todo un acto malvado y perverso de traidores, no solamente a la familia, sino a la patria. En los peores momentos que vive esa empresa explotadora y criminal, ¿entiendes? Se le da el visto bueno, se le da el amparo de una de las familias más honorables y más sufridas y más sacrificadas de la República Dominicana, como son los de Rosario y demás familias que componen este proyecto de sucesión, frente al Estado y frente a esa empresa y otras empresas a nivel internacional. Si bien es cierto que el proyecto sucesoral que llevamos a cabo, nosotros hemos seguido buscando las bases históricas y genealógicas de todas estas familias, como lo hemos dicho en otros audios. Recientemente estamos discutiendo un mayor alcance de los límites sucesorales de la familia en el plano internacional, estableciendo un récord para ser establecido aquí en el país, un récord de una de las familias de mayor nivel de descendencia en el país. Estamos también llevando seminarios para reconocer otros miembros de la familia honorables
que lo estamos investigando aquí en el país, fuera también, como también estamos revisando otras minas y otros bienes mineros que la familia tiene en las áreas de Bonao y La Vega. Estamos organizando todo eso. Nuestro interés consiste en que la historia de nuestro país debe volverse a escribir, debe de modificarse y rectificarse. En muchos de los casos históricos, estamos hablando de un 55% de falta de información en lo que es nuestra historia patria. Y ese trabajo con una comisión científica compuesta por varios dirigentes nuestros, andamos detrás de ese aporte. En cualquier momento lo vamos a hacer de dominio público. Le da vergüenza que uno aquí entre a Google a averiguar sobre alguno de los patriotas y las informaciones sean pero muy, muy limitadas. Entonces nosotros, como partido, tenemos que reeditar la historia revolucionaria de nuestro país. Los valores históricos, los honores que hay que hacerle a una gran cantidad de pléyades de líderes, tanto masculinos como femeninos, que nuestros conciudadanos dominicanos no se tiene conocimiento ni sospecha alguna de la existencia de tantos valores humanos, heroicos y cristianos, porque en el aspecto cristiano también venimos en el partido estudiando en lo que nosotros hemos hecho llamar la acción salvadora, que consiste en poner el país a tono con todos los demás países, especialmente de América Latina y del mundo. Crear un registro político religioso, político de patriota cristiano, que ya lo tenemos establecido para aplicarse en varios países. El concepto de acción salvadora, de los salvacionistas. Eso viene haciendo nuestro partido, creando una nueva versión ideológica que se ha perdido en el mundo. O sea, ya no hay, como lo he dicho en otras ocasiones, un concepto ideológico, filosófico puro. Nosotros estamos trabajando para establecer eso en nuestra República Dominicana. Por lo que mantenemos aviso de ojo con el problema de la pandemia y de la crisis que afecta a los Estados Unidos y que repercute en el mundo entero. Los militantes de nuestro partido, muy especialmente, deben de mantenerse al tanto y al día de esos acontecimientos que nos afectan día a día. Y nuestro papel como militante del Paz es orientar a los hombres y mujeres al lado de los demás luchadores, al lado de la iglesia y al lado de los mejores intereses de nuestro país, para que así podamos establecer lo que sería una nueva Quiqueya. Buenas tardes a todos.